otros 3 meses, justamente paralelamente, cuando en el gobierno nacional de ese momento neoliberal desjerarquizaban el Ministerio de Cultura en Secretaría, Avellaneda decidió elevar una dirección que había de Cultura a Secretaría de Cultura. Bueno, un poquito para entonces ahora adentrarnos en las políticas culturales que venimos desarrollando en Avellaneda, más allá de que obviamente en tiempos de pandemia y en esta excepcionalidad que nos toca vivir por la situación que estamos viviendo, nosotros no nos detuvimos. Avellaneda se caracteriza por su historia, por su presente y por su futuro, por ser una potencia cultural. De la Secretaría de Cultura y Promoción de las Artes dependen 4 direcciones. Una de esas direcciones es la Dirección de Espectáculos, donde tenemos al hermosísimo Teatro Roma de Avellaneda, cito en Sarmiento 109, es un teatro de 1904, patrimonio nacional, cultural, arquitectónico, histórico. Del teatro dependen 2 cuerpos orgánicos, que son la Orquesta Municipal de Tango y la Orquesta Sinfónica Municipal, con más de 50 músicos, y la Orquesta de Tango con más de 20 músicos, y bueno, desarrollamos presencialmente una programación teatral muy, muy intensa y muy completa, y somos uno de los pocos municipios que también desarrollamos títulos de ópera. Eso cabe destacarlo porque es realmente muy hermoso y fundamental. Otra de las direcciones que compone la Secretaría de Cultura, hablando de las políticas culturales, tiene que ver con la Dirección de Enseñanza Artística. Esta Dirección de Enseñanza Artística es compuesta por 8 institutos de enseñanza artística, más las 2 escuelas municipales, y esto realmente, ahí me quiero detener un poquito porque cabe destacar que en este tiempo de pandemia, por supuesto, se han seguido y se continuó la continuidad pedagógica de estos institutos, porque tienen que ver con institutos de enseñanza artística, pero dependen 5 de ellos de DIEGEP de provincia, o sea que en 5 de estos institutos los alumnos tienen títulos terciarios. Estamos hablando, para que podamos comprender la importancia y la magnitud de esta dirección, de 7.000 alumnos que acuden a estos institutos para estudiar de forma libre y gratuita, carreras que tienen muchísimo prestigio y que el paso por esos institutos les da a los egresados un prestigio y un impacto muy importante. Simplemente para nombrarlos por título, y seguramente los que nos están escuchando hoy en vivo por el canal de la Provincia de Buenos Aires, y quienes lo van a hacer cuando se repita esto, porque seguramente este contenido quedará colgado en la página, son los institutos de cine, de fotografía, de teatro, de música, de cerámica, de educación por el arte, de artes plásticas. También tenemos la escuela de circo con 3 sedes, la escuela de danza, con un cuerpo orgánico también que depende de la Secretaría de Cultura y Promoción de las Artes. Estos institutos tienen algunos más de 50, 60, 70 años, o sea que estamos hablando de un entramado cultural muy, muy importante y realmente nos distingue, y sabemos que en ese sentido, dentro de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires, nos enorgullece saber y seguir fomentando y promoviendo la apertura, no solamente para que los que viven en Avellaneda, los vecinos y vecinas de Avellaneda, puedan acceder a esta educación libre y de calidad, sino que también estos institutos están abiertos a otros municipios, y recibimos también alumnado de Provincia de Buenos Aires, de Latinoamérica, y realmente son muy importantes para destacar. Otras 2 direcciones, una es la Dirección de Ciudadanía Cultural. Esta dirección a mí me da mucho orgullo y mucho placer. En esta dirección trabajamos en territorio, tenemos 16 puntos culturales que serían como casas de la cultura, en distintas localidades del municipio y el territorio de Avellaneda, con más de 200 talleres descentralizados. Toda esta dirección y todo este programa de los puntos culturales en este tiempo de pandemia, tuvimos que tener justamente la creatividad de pasarlo, como todos los gestores culturales, a la virtualidad. Entonces, en este sentido, no solamente destaco y quiero destacar que seguimos trabajando profundamente para
potenciar este programa de puntos culturales, que realmente para mí es fundamental, porque es donde en territorio se regenera y se reconstruye el tejido social, sobre todo un tejido social que se rompió y se ocupó de romper el neoliberalismo, sino que también es una fuente de trabajo. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para mantener estas fuentes de trabajo a través de estos talleristas que antes lo hacían presencialmente y ahora lo hacemos en la virtualidad a través también de un canal YouTube que es Cultura Avellaneda Online, donde desarrollamos distintos tipos de talleres, actividades, y eso es un trabajo que cotidianamente es muy, muy arduo, lo seguimos haciendo y nos da mucho orgullo. Y la cuarta dirección es la Dirección de Arte y Patrimonio. De ella depende el Centro Municipal de Arte, situado a una cuadra del Teatro Roma, en pleno centro de Avellaneda. El Centro Municipal de Arte es un centro de exposiciones. Tenemos 5 salas, tenemos una sala de patrimonio, donde tenemos mucha obra que pertenece al acervo municipal, y 4 salas que cuando podíamos hacerlo presencialmente, todos los meses teníamos inauguraciones y justamente lográbamos democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales y la posibilidad que distintos artistas locales, ya sean fotógrafos, pintores, escultores, no solamente de Avellaneda, sino de la comunidad artística en general, pudieran exponer su obra en el Centro Municipal de Arte. Bueno, dicho esto, como para dar como un vistazo, podría hablar mucho más largo, pero sé que el tiempo que tenemos cada una es corto. Me gustaría también ahí hacer como una pincelada y hablar un poquito de escena, que tiene que ver justamente cuando yo hablaba de la programación que teníamos, por ejemplo, en el Teatro Roma de Avellaneda. Uno de los ejes fundamentales que planteamos desde la Secretaría de Cultura es, y seguirá siendo, la perspectiva de género. Y por eso me pareció interesante poder hablar de las 4 direcciones, porque los ejes que se plantean desde la Secretaría son abordados transversalmente en las 4 direcciones, no son programas que tienen un principio y un fin particular, sino que es abordado transversalmente como temática. Bueno, y ahí me detengo un poco, creo que el ámbito por excelencia donde debe ponerse realmente en foco la problemática de la violencia hacia las mujeres es el cultural. Lograr romper, ¿no?, la lógica machista, patriarcal, misógina, tan arraigada en nuestra sociedad. No solamente en los varones, sino en las mujeres también es nuestro desafío, y así lo aplicamos cotidianamente en todas las políticas públicas culturales que desarrollamos en Avellaneda. Y esto quiero destacar también la decisión política de quién es el intendente, porque a veces a mí me pasa también como ciudadana que veo a algunos dirigentes políticos hablar de esta igualdad de género, de la perspectiva de género, pero después en los hechos y realmente en los lugares de poder, cuando tienen que comprobarse la capacidad de cupo, por ejemplo, de las mujeres y los varones, eso no se cumple. Y en ese sentido, en el Ejecutivo de Avellaneda hay paridad de género en el gabinete, eso me parece importantísimo. De hecho, yo soy una mujer y estoy ocupando un lugar de poder. Y bueno, con respecto a la perspectiva de género, que es uno de los ejes fundamentales que trabajamos en Avellaneda, lo trabajamos en todas las áreas transversalmente, y no solamente la problemática de la violencia hacia las mujeres, sino todos los aspectos que nos atañen y todas las problemáticas y las temáticas que nos afectan a las mujeres, como sexo, familia, género, maltratos, libertades, derechos. Y esto es algo que me obsesiona directamente para poder aplicarlo no solamente también en la elección de contenidos a abordar, sino también, por ejemplo, en los institutos de enseñanza artística. Nosotros tenemos siempre exposiciones y muestras a fin de año, y los trabajos de los alumnos, justamente más allá que esté en la currícula o no, siempre la perspectiva de género es protagonista en todos sus trabajos, y eso es algo que realmente nos llena de orgullo. Y bueno, otro de los ejes fundamentales también que trabajamos en Avellaneda, y esto yo vengo viendo las charlas anteriores que me parecieron muy interesantes, los debates de las anteriores charlas, como así también la inauguración donde estuvo el gobernador Axel Kicillof,
el ministro Augusto Costa, bueno, mi adorada Cristina Vanegas y el ministro de Cultura Tristan Bauer, y hablaba de la diversidad cultural, ¿no? Qué importante poner en primer plano el tema de la diversidad cultural, sobre todo porque si pensamos que realmente el siglo XXI es el siglo de la diversidad cultural. La diversidad cultural constituye realmente el principal patrimonio de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido todas las culturas afirman su voluntad de ser expresadas, y en Avellaneda cotidianamente lo que hacemos es crear ámbitos para que esas culturas se expresen y se logre este mestizaje cultural tan necesario para crear una nueva cultura. Ahí citaría a Néstor Canclini con su libro Culturas Híbridas, ¿no? Donde habla de la hibridación cultural, de la necesidad de ese mestizaje cultural para a partir de ese mestizaje lograr una nueva identidad cultural. Y cuando hablamos de identidad cultural también lo cito a Axel, al gobernador, que hablaba, ¿no?, de la importancia de empezar a pensar a las culturas bonaerenses como que empiecen a pensarse y a entenderse, y sobre todo a los que tenemos responsabilidades de gestión en los distintos municipios, empezar a entendernos como parte de una identidad cultural, de ser cultura bonaerense. Y en ese sentido también quiero destacar el trabajo que están haciendo ustedes desde los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Producción de la provincia, porque se está creando un catálogo, que es un catálogo muy importante, donde se está recabando información, es algo que no se había hecho en toda la historia de la provincia de Buenos Aires, donde se nos está requiriendo a los responsables de cada área de cultura y de turismo de los municipios, para que la provincia realmente pueda tener acceso a la información de qué son, un poquito de qué cosas y de qué planes y de cuántos teatros y cuántos establecimientos y cuántas instituciones tenemos en cada uno de los municipios, para así poder empezar a pensar también y a trabajar en conjunto con provincia, más allá de las individualidades de cada municipio, poder plantear políticas públicas que sean transversales y acordes a un gobierno que tenga que ver con lo provincial y por supuesto con lo nacional. Bueno, yo dejaría la palabra a las otras mujeres que también las quiero escuchar y por supuesto agradecer este espacio de debate, de reflexión tan necesario, ¿no? No solamente en este momento de pandemia donde inevitablemente tenemos que hacerlo a través de la virtualidad, sino que me parece que esto es algo que ustedes desde que asumieron como gobierno lo vienen proponiendo. De hecho hubo un primer encuentro en Gesell donde asistí, donde se planteaba esta necesidad de empezar a trabajar transversalmente con todos los municipios a través de un lineamiento que venga de provincia, y yo no quiero dejar certezas, sino al contrario, dejar esta apertura de dudas, de planteos, de enriquecimiento mutuo, de seguir aprendiendo para mejorar y para seguir trabajando, por sobre todas las cosas, los que tenemos responsabilidades de ocupar un lugar de gestión, por el bien común, por los vecinos y vecinas de la ciudad con que nosotros somos responsables gestionar. Así que agradecer este espacio, felicitarlos, y bueno, me quedo muy atentamente a escuchar a las otras mujeres que están acá compartiendo esta mesa conmigo. Muchas gracias, Victoria, por tu intervención. Creo que después podemos darnos un tiempito para intercambiar algunas cuestiones. Vamos a darle la palabra a Florencia Mendoza. Ella es directora de Papel Cocido, de la editorial de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, editora, correctora y licenciada en Comunicación Social, docente de la especialización en edición de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, organizadora, junto con Malicia, de Edita, la feria de editoriales que reúne anualmente un centenar de editoriales de todo el país y de Latinoamérica. Así que Florencia, ahí ya te desmuteaste. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Jimena. Es un gusto gigante estar con Pía y con Victoria en esta mesa, así que muchas gracias. Bueno, Jimena me propuso contar un poco lo que hacemos en Papel Cocido. Papel Cocido es la editorial de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
Es una editorial que, si bien la facultad hace 20 años que viene publicando, la facultad surgió hace 6 años, empezó a agrupar todas sus producciones en este sello editorial, y como editorial universitaria, editorial de una universidad pública, tenemos como el principal objetivo hacer llegar, hacer que circulen las producciones y todo lo que se produce en la universidad. Entonces, a partir de eso, que es como el lineamiento principal que tenemos, ¿no? Nuestro objetivo más bien no tiene que ver tanto con lo comercial, sino más bien con esto, con la circulación, con que lleguen, ¿no? Con la interacción de los materiales. A partir de eso pensamos en el catálogo, varias cosas del catálogo. Nuestra editorial tiene 10 revistas científicas que salen todos los años, 3 colecciones y muchos libros sobre todas las temáticas que trabaja la facultad: artes plásticas, diseño industrial, diseño en comunicación visual, cine, educación, catálogos, archivo y patrimonio. Bueno, y a partir de esta idea, ¿no?, de poder hacer que los materiales circulen, también es que pensamos el catálogo y también es que pensamos en a dónde queremos llegar y con quiénes queremos interactuar. Y en realidad tenía un poco pensado contar un poco del catálogo, pero esto que decía Victoria en realidad me pareció interesante y quería rescatar también lo que estaba sucediendo ahora, ¿no?, en este contexto también de la pandemia, del encierro, y lo que nos pasó en la editorial, que en realidad es algo que ayuda al crecimiento de este objetivo principal, que es acercar, ¿no? Más que acercar, es hacer que circulen las producciones. Y empezó a resultar que la editorial comenzó a ser un espacio muy grande de vínculo y de acercamiento con las lectoras, con los lectores, con las autoras, con los autores, que si bien siempre estuvo, ¿no?, siempre está, en este momento fue un lugar de contención gigante. Y a partir de eso, de ver la interacción, de ver el vínculo, también empezamos a pensar en cómo hacer que nuestras producciones, que van a ser electrónicas, o las que estamos pensando, todas las que estamos pensando de acá en adelante por ahora son electrónicas, cómo hacer que nuestras producciones también devuelvan eso que se pide, ¿no?, que es un mejor vínculo con el objeto, con la lectura, que sean más amables las lecturas visuales, ¿no?, estar tanto tiempo en una pantalla leyendo un artículo o un libro, no siempre está bueno. Ahora estamos pensando, por ejemplo, tenemos una colección de libros ilustrados infantiles, que fue nuestra primera colección para llegar a las niñas y a los niños. Y el primer libro fue Duerme Negrito, ilustrado por Carlos Pinto. Está ilustrada la canción, y tiene al final un código QR que lleva al video animado de la canción con música de Emiliano Seminara. Y en este contexto estamos pensando en el segundo libro, y este segundo libro también tiene muchísimas expectativas porque fue lo primero que hicimos infantil, que nos encanta y que además muestra las producciones de docentes, ¿no?, de la facultad. Y es un desafío muy grande porque lo tenemos que pensar, o lo estamos pensando desde cero, como un objeto que sea ya interactivo, ¿no?, que no sea solamente un PDF o un ebook, ¿no?, que permita la lectura, sino que además sea un material que de verdad permita una interacción con las niñas, con los niños, ¿no?, que puedan hacer de ese dispositivo también el objeto de lectura, un objeto de entretenimiento. Y bueno, quería destacar esto porque en realidad es difícil a veces de rescatar algunas cosas de este contexto, pero bueno, en gran parte a nosotros este contexto nos está enseñando también, o estamos aprendiendo de las situaciones, de cómo adaptar, de cómo hacer que las lectoras y que los lectores también se encuentren en nuestros materiales. La facultad está a cargo, el decano de la facultad es Daniel Belinche, y todo el tiempo tiene como esta intención también de poder hacer que las producciones y todo lo que hacemos en la facultad, en una facultad de arte además, circule, se vea, ¿no?, y que se pueda disfrutar. Bueno, Florencia, gracias.
Creo que nos quedan un montón de cosas para charlar también, que hablábamos ayer respecto del lugar de la universidad y en el vínculo con el territorio. Digo, Victoria misma, ayer hablábamos también sobre la posibilidad de repensarnos los modos de producción para los espacios teatrales. Creo que es algo que hoy también Cristina compró al comienzo, pero bueno, vamos a darle lugar a Pía. María Pía López es socióloga, ensayista, investigadora y docente. Publicó los libros de ensayo Mutantes, Trazos Cuerpos, Lugones, Entre la aventura y la cruzada, Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista, y Apuntes para las militancias, Feminismo, promesas y combates. Escribió las novelas No tengo tiempo, Habla clara y Teatro de operaciones. Hasta diciembre de 2015 dirigió en Buenos Aires el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, y actualmente es secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Jime, encantada también de estar acá escuchando a las compañeras. Y pensaba, para retomar el cierre de Florencia y lo que vos planteaste, Jime, recién, ayer estábamos en una conversación en la universidad, en realidad en un Zoom, uno dice en la universidad, está diciendo en un Zoom de la universidad, con otros colegas y compañeros que funcionan como la comisión asesora, y estaba una compañera de una organización social que se llama Mutual Primavera, y la compañera decía, bueno, ahora la universidad está ayudando mucho, generando fondos solidarios, voluntariados para llegar a cubrir también necesidades alimentarias de muchas de las organizaciones y ollas recientes, pero esperamos, nos dijo esta compañera, que el día después de la pandemia puedan pensar, así como pensaron en ir con las ollas, hacer centros culturales en cada barrio. Porque necesitamos que los pibes vuelvan a tocar instrumentos, que vuelvan programas como el de orquestas y coros del Bicentenario, que vuelvan a hacer teatro, digamos. Y a mí esa reflexión de Mónica, esta compañera, que me parece que se engarza mucho con lo que tanto Victoria como Florencia venían tratando, que es cómo pensamos, porque por un lado estamos exigidas de pensar cómo seguimos con el quehacer cultural en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones donde estamos virtualizando, viendo cómo apostamos para que los vínculos se recreen, permanezcan y se sostengan, pero también está la otra pregunta de qué pasa en la pospandemia. ¿Y qué pasa en la pospandemia? Que no es un problema meramente de gestión de las distancias entre los cuerpos. Porque me parece que si lo pensamos solo como un problema de gestión de las distancias, en ese caso estaríamos como entrampadas en pensar en algo de lo que en los medios se viene nombrando como la nueva normalidad. ¿Qué sería una nueva normalidad? Sería volver a algo parecido a lo anterior, agregándole a eso una separación entre las personas, el uso de ciertos dispositivos para evitar los contagios, y una regulación del roce entre los cuerpos, con lo cual, y eso se charló mucho en la mesa anterior, ¿no? en varias de las intervenciones, ¿qué significa eso para pensar en términos culturales y sociales? ¿No? Sería una normalidad donde volvemos al plano de lo útil, de las cosas que tengan una finalidad, generen un tipo de esfuerzo, de ganancias, o incluso de utilidad en el sentido de producción de aprendizajes, pero sin la carnadura que hace a lo social mucho más vital, ¿no? Que es aquello que tiene que ver con lo inesperado, decía Rocío hace un rato, con el roce, con los vínculos afectivos dentro de los cuales creamos, producimos y hacemos. Y esa idea de una nueva normalidad, que sea como la normalidad anterior, con distancia, o con regulaciones sanitarias, a mí me parece preocupante porque implicaría el supuesto de que hay algo deseable en aquella normalidad, o que aquella normalidad no es responsable de la producción, no genera las condiciones para la producción de algo como la zoonosis y la pandemia. Digamos, o sea, estaríamos mirando el pasado que genera estas condiciones de modo absolutamente acrítico. Entonces, cuando en los medios aparece esta nueva normalidad, a mí me genera un cierto pavor, porque, digamos,
cómo pensamos que llegamos a este estado, a una epidemia global. Estamos llegando con una producción industrializada de alimentos, con una lógica de acumulación de capital que considera toda la naturaleza como un conjunto de recursos a extraer, y que pone en riesgo fundamentalmente, como venimos señalando desde los feminismos, pone en riesgo las condiciones mismas de reproducción de la vida, porque lo que hace esa normalidad es producir sistemáticamente vidas desechables. En ese sentido, si produce sistemáticamente vidas desechables, lo que tenemos ante la pandemia es la realización de esa hipótesis, como la teníamos en los incendios del Amazonas o de Australia, como la teníamos en la gigantesca mortandad de migrantes cruzando el Mediterráneo, ¿no? Entonces, me gustaría entonces pensar ese día después, no con el concepto de nueva normalidad, pensando a qué distancia vamos a tener que tener los espectadores para poder reabrir alguna vez nuestros teatros, y nuestras aulas, digo que en eso es muy parecido, pensar las aulas y los teatros, ese dilema, porque en los dos casos es el convivio lo único que le da sentido a las cosas, ¿no? Sino también pensar, me parece, la pospandemia pensando otro hilo, que diría que es el hilo algo que está en este momento como laboratorio, que me parece que lo que dijeron las compañeras está, ¿no? ¿Qué hacemos en una situación que implica esta crisis y al mismo tiempo qué queremos apostar dentro de estas crisis? Entonces, mi pregunta ahí es, ¿qué elementos están puestos en juego ahora que pueden aparecer como elementos fundamentales a la hora de pensar nuestro quehacer cultural en la pospandemia? Y ahí yo quería señalar apenas títulos de algunos. Uno de ellos es la centralidad que ha adquirido y la visibilidad que ha adquirido la organización social de los cuidados, y lo que eso implica en términos de políticas públicas, en términos del Estado, pero también de la relevancia en las organizaciones comunitarias. Me parece que eso es un dato que tenemos que poder, sobre el que podemos hacer pie en el próximo tiempo. También otro aspecto fundamental, que es la relevancia de lo común. Digamos, si algo queda claro en una situación de pandemia y de amenaza de contagio, es que nadie se salva solo, pero tampoco ninguna de nosotras es un individuo solo que pueda resolver su destino, como apela el neoliberalismo, como apela el liberalismo, que cree que somos sujetos libres, individuales, responsables, meritocráticos y culposos, y nada más, y pierde de vista ese entramado que nos da sentido y también al cual afectamos permanentemente. Bueno, la pandemia pone en evidencia esa afectación mutua, porque así como la otra es una amenaza, el otro también es quien nos cuida, nos ayuda, nos protege. Bueno, entonces frente a esa idea de individuo solitaria que construye y autocentrada, que construye el liberalismo, me parece que acá queda claro la cuestión de lo común, y sobre eso también podemos hacer pie para pensar el quehacer cultural. Y lo tercero que quería titular es la presencia para pensar estas cuestiones de nuestras memorias vivas. Las memorias vivas en el sentido que son nuestras memorias, también de las memorias que ponen en escena las organizaciones comunitarias, las memorias de las luchas de derechos humanos que ponemos en juego cada vez que hay un acto de violencia institucional. Ahí no actuamos sin tener en la cabeza, cuando desaparece Facundo, también actúa en nosotros la alerta de lo que significan, de lo que han acumulado nuestras militancias por derechos humanos, las memorias de las luchas feministas, todo eso está, me parece, dándole como material que en este laboratorio, que es la pandemia, se constituyen como hilos para un futuro más interesante que esa nueva normalidad, que sería la normalidad del capitalismo con distancia, para decirlo brutalmente, casi como el capitalismo con distancia, o esto que diría que es una forma de politizar la cultura, que tenga que ver con la expansión de los rasgos utópicos, emancipatorios, libertarios, que en el fondo quienes nos dedicamos a la gestión cultural creemos que es lo relevante, porque no hacemos políticas culturales o gestión cultural pensando que vamos a hacer entretenimiento ni nada de eso. Hacemos eso porque creemos que eso tiene un sentido político absolutamente de fondo, y a eso apostamos, y me parece que eso es lo que
está en juego. Y entonces, en ese sentido, me parece que esas políticas, que diría deseables, son políticas que tienen que ver con atesorar, preservar esas memorias, ponerlas a disposición de otras personas, sistematizarlas, ¿no? Esas memorias que son las de la lucha y son las memorias de las huellas del mundo al que aspiramos construir, no son solo no son memorias del pasado. Tienen que ver con alimentar la imaginación. No hay posibilidad de un mundo sin metáforas, sin poesía y sin creación, digamos, eso lo sabemos fuertemente. Y también pensar, y cierro con esto, pero pensar que nos espera, y por lo que decía Victoria, ¿no? que está en juego lo de la identidad bonaerense, lo que dijo el gobernador a la mañana, que es una identidad, que es una lengua en común. Y yo diría, sí, algo interesante para pensar en este momento post-pandémico, si eso llega, es que esa lengua en común hoy tiene que ser la lengua que sea capaz de alojar todas las lenguas de las diferencias, que sea capaz de alojar esa lengua común o esa identidad común, nuestras fuertes singularidades, que sea capaz de alojar las lenguas de nuestras poblaciones originarias en su diferencia, ¿no? Para sumergirlas, pero también que sea capaz de alojar las lenguas de los feminismos y de las diversidades, ¿no? Entonces, que nuestras lenguas separadas sean también posibles de escuchar y de resonar en esa lengua y esa identidad común. Bueno, gracias, Pía. Me parece que tenemos la suerte y el sentido de la nostalgia del cierre del día, pero también un poco la suerte y la ventaja de recuperar un montón de cosas que se vienen diciendo y que me parece que son transversales incluso a las cuestiones que están planteando acá las compañeras. Se habló mucho de la sensibilidad, de los cambios del tiempo y del espacio para la producción cultural, y estos debates que recupera Pía, incluso desde la gestión cultural igual van a hacer esas preguntas en torno a la diferenciación en los modos de producción simbólica, recuperar los símbolos y recuperar las nuevas sensibilidades, no nuevas en el sentido de nueva normalidad como habla Pía, sino en función de reflexionar también y ver qué de todo eso. Hay algo muy lindo que dijo Cristina hoy, me parece, respecto de cómo trastoca la producción cultural y la producción artística esta pandemia, que fue, por más de que haya protocolos en los teatros, ¿qué pasa si en una obra hay un beso y un abrazo? Entonces, ¿qué de todo eso vamos a recuperar también desde los feminismos, para ver cómo se trabaja en torno a la construcción colectiva y siempre posicionándonos en el lugar de la cultura como un campo de transformación, que es lo que viene diciendo Pía desde los lugares del territorio de cada una, ¿no? Así que, bueno, planteé un poco esta cuestión que creo que viene siendo eje de muchas de las discusiones que se están dando, e invitarlas a hacer algún comentario incluso de lo que hayan dicho los demás. Bueno, para culminar, en realidad, también mi participación, me destaco algo de lo que habló Pía, que me parece muy interesante. En un momento habló del convivio, ¿no? Y creo que esto también se habló en las presentaciones precedentes a nosotros, que más allá de que los que tenemos responsabilidad de gestión estamos apelando a nuestra creatividad para poder seguir gestionando la virtualidad, me parece que justamente la presencialidad no va a reemplazar nunca la virtualidad, y este convivio del que habla Pía, que tiene que ver también con algo que justamente es muy específico y aplicable a la escena, al teatro, a las artes escénicas, tiene que ver con esta comunión de tres herramientas fundamentales para que esa cultura viva, que es el teatro, por ejemplo, que creo que realmente es el ámbito por excelencia donde la cultura está más viva que nunca, se produzca esta magia incapturable, ¿no? Como diría Rubén Schumacher también. Y de este convivio destaco tres elementos fundamentales que tienen que presentarse para que se pueda suceder cuando hablamos de convivio, y lo dice justamente Dubati, que es un gran historiador teatral, crítico y es docente universitario, y es justamente en este convivio se necesitan tres elementos o herramientas fundamentales. Una, los seres vivos, no solamente los seres vivos
arriba de un escenario, los actores, las actrices, los músicos, sino toda la cadena de valor que compone esa industria cultural, ya sean directores, escritores, escenógrafos, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, peinadores. Luego, la tercera herramienta y la tercera pata de este convivio es el texto, o sea, de lo que se trata, ya sea un texto teatral, ya sea un contenido musical con sus canciones, ya sea una ópera, y esa última herramienta fundamental que completa el acto justamente de la escena teatral y de este convivio es el espectador, en vivo. Por eso creo que más allá, eso me parece que es un debate que coincido con María Pía, que esta nueva normalidad tenemos que estar muy atentos, los que tenemos responsabilidad de gestión, de no pensarla como que viene, es algo para imponerse y quedarse cómodos en esta nueva normalidad, porque en realidad la normalidad de las artes escénicas es lo presencial, y es este convivio tan necesario para que siga sucediendo esa magia, ¿no? de las artes escénicas y de la cultura en vivo. Así que bueno, dejo también como abierta este pensamiento, este debate, para seguir pensando, porque nosotros somos protagonistas de un hecho histórico que tiene que ver con una pandemia que se sucede cada 100 años a nivel mundial, pero hoy por hoy todos tenemos un impulso vital. Yo soy de las que cree que esto que es pasajero, que en algún momento vamos a poder volver a hacer muchas cosas de las que hacíamos, pero no soy una ingenua y no tengo este pensamiento romántico de creer que de un día para el otro vamos a despertar y todos vamos a poder volver a tener la vida que teníamos, a trabajar como trabajábamos, y a realizar y a entender la cultura como la entendíamos y la realizábamos. O sea que me parece que esto nos obliga a seguir debatiendo de cuáles van a ser estratégicamente las acciones a corto, mediano y largo plazo a nivel cultural. Pía, no sé si querés agregar. No, que me gustaría agregar algo, Jimena, a lo que estamos charlando, porque me quedé pensando que es difícil atravesar un momento de esta rareza, ¿no? Porque efectivamente nuestras vidas fueron trastocadas y las vidas de todas las personas a nivel global. Es una cosa, es muy extraño eso, y al mismo tiempo, como es algo que tiene una fuerte novedad, también es difícil pensarlo. Entonces, por un lado está esto de que hay fuertes melancolías o nostalgias de nuestra vida, de los modos anteriores, y dos cosas más que me parece que hay que abrir. Una, la pregunta de cómo serán las artes que surjan de un momento así. Cómo serán las artes, las escrituras, las representaciones, las formas culturales que surjan de este periodo, que quizás aparezcan formas muy interesantes y que tenemos que, más allá de nuestras melancolías o nuestra extrañeza, estar con la suficiente apertura para poder dejar resonar en nosotros esa novedad, ¿no? Que no siempre es fácil dejarse afectar por la novedad cuando se está atravesando un momento que sentimos que es muy crítico. Y en relación a eso también creo que es muy importante que aparezcan narraciones sobre lo que está ocurriendo. Narraciones en el sentido de poder producir interpretaciones del presente, crónica del presente, y poder, cuando recién empezó la pandemia, hubo como una reacción muy rápida de algunos filósofos con O de masculino estrictamente, filósofos que rápidamente salieron a decir qué es lo que estaba pasando, y lo que hacían era como usar sus categorías anteriores y decir que esto venía a demostrar lo que ya habían sostenido, ¿no? Y frente a eso, a mí me interesaba más la aparición de otro conjunto de textos que tenían más que ver con narrar la situación o de los cuerpos, o de la experiencia de la enfermedad, o la del encierro, porque me parece que en esa descripción más pequeña, más microfísica, más material, tenemos más posibilidades de pensar la especificidad de esto que desde mi perspectiva desconocemos, ¿no? Frente a lo cual somos muy ignorantes, pero aceptar la ignorancia es un modo de abrir preguntas, ¿no? Y de poder aprender.
Florencia, no sé si querés comentar algo, ya vamos a ir cerrando igual por el horario. Ahí está. Bueno, voy a hacer una observación muy breve. Me parece que Pía y Victoria hicieron un cierre que está maravilloso. Pero quería reflexionar un poco, esto también, Jimé, que vos me habías pedido un poquito también que habláramos, que era el vínculo, ¿no?, entre una organización del Estado y una organización que no es del Estado. En nuestro caso hacemos el EDITA, y era una de las cosas que vos también me habías pedido que charlara, y quería ponerlo en relación con estas dos cosas que hablaban, bueno, con todo lo que hablaron Victoria y Pía, que es empezar el pensar, o el tratar de pensar y de reflexionar a su vez, no solo cómo hacer ahora con las producciones culturales y artísticas, ¿no? El EDITA es la feria de editores que se organiza en la ciudad de La Plata, que lo organiza Malicia Editorial, la Facultad de Artes y el Centro de Artes de la universidad. Desde hace 2 años se hace en La Plata. Y el pensar eso, que es un poco lo que Jimé me había pedido también que conversáramos, en este contexto lleva a todas las reflexiones y a pensar constantemente en esto que hablaban Pía y Victoria, ¿no? Bueno, cómo es, si es necesario adaptar algo al contexto, o si hay que pensar una cosa nueva para este contexto, si tenemos que pensar en ajustar los objetos culturales, artísticos, editoriales, en nuestro caso, al nuevo contexto, o si hay que pensar en, como hablábamos hoy con el libro, en nuestro caso, en nuevas producciones o en enfrentar desafíos para ver si aparecen, como decía recién Pía, nuevas producciones culturales, nuevas producciones artísticas. Me parece que el EDITA también en este contexto va a ser eso, es el vínculo, ¿no? Para nosotros es como la mayor experiencia que hay entre una editorial universitaria, que el Papel Cocido y la Facultad de Arte, con las editoriales independientes, y poder poner en juego y en diálogo intereses, necesidades, y este contexto también es un desafío para poder pensar eso, ¿no? Estos vínculos, estas relaciones. Nada, me quería hacer como una pequeña observación de eso, que era una de las cosas que no dije antes, y que bueno, se desprende también un poco de lo que Pía y Victoria dijeron, que Jimé, vos me habías pedido que comente. Bueno, vamos a cerrar entonces el día de hoy de este encuentro de culturas bonaerenses. Mañana a partir de las 10 de la mañana va a haber nuevas mesas, y hasta las 4:30 de la tarde se va a continuar reflexionando para el encuentro y generar estos espacios que son súper importantes en este y en todos los momentos, ¿no? Así que les agradezco muchísimo, fue un gran momento de encuentro. Creo que a todas nos pasa que nos falta salir de esto y tener otro tipo de encuentro y de post-diálogo, ¿no? Y bueno, agradecerles, no sé si alguien quiere agregar algo más, y si no, damos por cerrada la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer compartir esta mesa con todas ustedes, compañeras.